Buenos días, noches, tardes, madrugadas. ¿Cómo van? Espero que estén muy bien. El video de hoy vamos a tocar nuevamente el libro de Enrico Malatesta, La anarquía y el método del anarquismo. En un primer momento ya se tocó la primera parte o el primer acápite, que es Anarquía y desorden, en donde pues Enrico toma esta palabra, la, la problematiza, da ejemplos inclusive, eh, y esto la transforma, ¿no? Dice, no, su concepción es errada, su concepción es esto, no es la que, por decir así, nosotros concebimos como anarquistas, o nosotros los que creemos en el ideal anarquista, concebimos como anarquía, ¿no? Entonces, pues ahí ya empieza él a esbozar y a quitar esa estigma o esa telaraña de mentiras, diría él, y de prejuicios, y empieza a decir, no, miren, empecemos a quitar esta telaraña, esta telaraña de mentiras, y empecemos a buscar el concepto, empecemos a construirlo, empecemos a verlo, ¿no? Si ya vieron la primera parte, les lo recomiendo que lo vean, posiblemente lo vaya a colocar en la descripción o al final del video, eh, para que, para que vayan y lo vean. No siendo más, vamos ahora con el Estado. Antes de seguir adelante, será conveniente que nos expliquemos acerca de esta palabra, la cual en nuestro concepto es causa verdadera de muchas confusiones. Los anarquistas, y entre ellos nosotros, se han servido generalmente de la palabra Estado, entendiendo por ella el conjunto de todas las instituciones políticas, legislativas, jurídicas, militares, financieras, etc., por medio de las cuales se arrebata al pueblo la gerencia de sus propios asuntos, la dirección de su propia seguridad, confiándola a algunos que, por usurpación o por delegación, háyanse investidos del derecho de legislar sobre todos y para todos, y de forzar al pueblo a respetarlos, valiéndose del apoyo que les presta el poder de todos. Según esta interpretación, la palabra Estado quiere decir gobierno, o bien la expresión impersonal, abstracta, de aquel estado de cosas que el gobierno personifica. En este caso, las expresiones abolición del Estado, sociedad sin Estado, etc., responden exactamente al concepto de los anarquistas. Quieren significar de destrucción de todo orden político basado en la autoridad y en constitución de una sociedad de hombres libres e iguales, basada en la armonía de los intereses y en el concurso voluntario de todos al cumplimiento de los deberes y cuidados sociales. Pero la palabra Estado tiene otros muchos significados, entre los cuales algunos se prestan al equívoco, mucho más cuando se trata con hombres cuya triste posición social no les ha dejado acostumbrarse a las delicadas distinciones del lenguaje científico, o peor aún, cuando se trata con adversarios de mala fe que tienen interés en en confundirlo todo y en no querer entender nada. ¿Okay? La palabra Estado se usa, por ejemplo, con frecuencia para indicar una determinada sociedad, cierta colectividad humana reunida en un determinado territorio, formando lo que suele denominarse un cuerpo moral, independientemente de la manera de agruparse y entenderse de sus miembros. Se usa también sencillamente como sinónimo de sociedad. Ok, eso es interesante, ¿no? La palabra Estado, perdón, aquí hago un paréntesis. eh, Como sinónimo de sociedad, ¿no? Estado, sociedad. Vuelvo.
a causa de cuyo significado creen nuestros adversarios, o mejor dicho, fingen creer, que los anarquistas queremos abolir toda relación social, todo trabajo colectivo y reducir al hombre al aislamiento, o sea, a una condición peor que la del salvaje. Vuelvo a repetir ese párrafo que es importante y es esencial, porque aquí es donde se empieza a diferenciar muchas cosas. Por ejemplo, la forma mezquina en donde se juzga la palabra anarquía y a los anarquistas, ¿sí? En donde, donde Enrico, por ejemplo, dice que evidentemente quienes lo juzgan son quienes dependen o viven o tienen una mala intención para poder tachar, o sea, para así tacharlos. Entonces vuelvo y leo para rescatar ese párrafo completo. La palabra Estado se usa, por ejemplo, con frecuencia para indicar una determinada sociedad, cierta colectividad humana reunida en determinado territorio, formando lo que suele denominarse un cuerpo moral, independientemente de la manera de agruparse y entenderse de sus miembros. Se usa también sencillamente como sinónimo de sociedad, a causa de cuyo significado creen nuestros adversarios, o mejor dicho, fingen creer que los anarquistas queremos abolir toda relación social, todo trabajo colectivo y reducir al hombre al aislamiento, o sea, a una condición peor que la del salvaje. ¿Sí ven? Lo que les estaba explicando. En donde evidentemente dice Rico, quienes fingen creer en el Estado, o bueno, creen en el Estado, netamente tienen que odiar o atacar o juzgar de forma negativa a los anarquistas. ¿Por qué? Y donde da un ejemplo, aunque pues no sé si se vea, se entiende el ejemplo, ¿sí? Por ejemplo acá. Este es un ejemplo clarísimo. Quedan muchas veces y en muchas partes. Por ejemplo, que dice, no, pues nosotros podemos construir una sociedad sin gobierno. ¿Cómo así? Usted está mal de la cabeza. ¿Por qué? Simplemente, pues uno puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no se puede crear una sociedad sin gobierno? No, porque si no existe el gobierno, viviríamos en un caos, la gente no se soportaría, la gente se atacaría, serían peor que el salvaje. Entonces, lleva mucho esta necesidad y este intento de los gobiernos, yo digo ya personalmente, de hacer al hombre o al ser humano dependiente de ellos. ¿Sí? Ya se decía de pronto cuando incluso Rico en el anterior acápite dice, cuando estaba la monarquía gobierno de uno, decía lo mismo o cosas similares de las repúblicas, gobierno de varios, ¿no? Donde pues, ¿cómo era posible esto? Que íbamos a caer en el caos y mira, estamos viviendo en repúblicas. Que no hay mucha diferencia que digamos de las monarquías. Pues hay muchas repúblicas o muchos gobiernos demócratas o democráticos que parecen más gobiernos de uno, por no decir otra palabra. Volviendo. Asimismo, se entiende por Estado la administración suprema de un país, el poder central diferente del poder provincial o municipal. Y por este otro sentido, se supone que los anarquistas queremos una simple descentralización territorial, dejando en tal estado el principio de gobierno y se confunde así la anarquía con el comunalismo o con el cantonalismo. Estado significa, en fin, condición, manera de ser, régimen de vida social, etc. Y por esto decimos, por ejemplo, que es preciso cambiar el estado económico de la clase obrera o que el estado anárquico es el único estado social fundado sobre la base de la solidaridad y otras frases por el estilo que en nuestros labios, ya que por otra parte decimos que aspiramos a la abolición del estado, pueden a primera vista parecer paradójicas y contradictorias.
Por estas razones, opinamos que es conveniente emplear lo menos posible la expresión abolición del Estado y reemplazarla por esta otra, más clara y más concreta: abolición del gobierno. Esto es lo que haremos en el curso del presente trabajo. Aquí es donde ya prácticamente empieza a plasmar su tesis, ¿no? O sea, la tesis central o la idea central de Rico. ¿Sí? Donde dice, bueno, abolición del Estado, no. Reemplazarla por abolición del gobierno. Es evidente que, pues, Rico es hijo de su tiempo, ¿sí? ¿A qué quiero decir esto? Pues de que él no concibe como tal esa expresión de Estado, porque pues hay muchos discursos y muchas formas y muchas perspectivas en donde evidentemente el Estado es una sociedad, ¿sí? Donde se agrupa, bueno, conforma una moral, una ética, una cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice Rico, no, porque entonces nos pueden tomar nuestras ideas de ahí y es mejor decir ir contra los gobiernos o contra el gobierno y no decir ir contra el Estado, porque se puede sacar esas ideas tergiversadas de ir contra la sociedad. Entonces, pues, como que Rico trata de cuidarse un poco ahí. Pero pues, no sé, yo tengo mis, mis dudas, por así decirlo, en si es mejor abolición del Estado o abolición del gobierno, pero eso ya son es arena para otro costal. Continúo. El gobierno. El gobierno. Se ha dicho que anarquía significa sociedad sin gobierno. Más, es posible, es deseable, es conveniente la supresión del gobierno. Veámoslo. La tendencia metafísica, una enfermedad por la cual el hombre, luego de haber separado por lógico proceso de su ser sus cualidades, experimenta una alucinación especial que le hace tomar la abstracción resultante por un ser real. Sí, aquí es donde Rico explica un poco la metafísica. O bueno, no explica, él muestra su concepción al respecto. La tendencia metafísica, digo, que a pesar de los golpes de la ciencia positiva, sigue siendo presa en el cerebro de la mayoría de nuestros contemporáneos, es lo que determina en muchos la concepción del gobierno como un ente moral con ciertos atributos de razón. Okay. Entonces el rico relaciona la metafísica con un poco con un poco al gobierno, ¿no? O sea, tiene relación metafísica y gobierno en cuanto a metafísica justifica o muchas veces justifica el gobierno o gobiernos, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, gobierno divino, puede ser otra forma, gobierno, no sé, de X o Y, ¿sí? Formas de gobierno en generales, en puntos generales. Mm, bueno, vuelvo. Es lo que determina en muchos la concepción del gobierno como un ente moral con ciertos atributos de razón, de justicia, de equidad, que son independientes de las personas encargadas de la función gubernamental. Para estas gentes, el gobierno o, de un modo más abstracto, el Estado, es el poder social abstracto, perdón. Es el representante abstracto también de los intereses generales, es la expresión del derecho de todos considerado como límite del derecho de cada uno. Okay. Esta manera de comprender el gobierno, cualquiera que sea su forma, y salvo siempre el principio de autoridad, es defendida por aquellos a quienes interesa y sobrevive a los errores de todos los partidos que se suceden en el ejercicio del poder. Para nosotros, el gobierno es el conjunto de los gobernantes y gobernantes, rey, presidente, ministros, diputados, etcétera.
son todos los que poseen la facultad de hacer leyes para regular las relaciones de los hombres entre sí y hacer que se cumplan, de decretar y distribuir los impuestos, de obligarnos a servicio militar, de juzgar y castigar a los contraventores de las leyes, de someter a las reglas, registrar y sancionar los contratos privados, de monopolizar ciertas ramas de la producción y ciertos servicios públicos, o si lo desean, todos los servicios y toda la producción, de declarar la guerra o ultimar la paz con los gobiernos de otras naciones, de otorgar o negar franquicias y otra multitud de cosas por el estilo. Gobernantes son, en resumen, todos aquellos que tienen la facultad, en mayor o menor grado, de valerse de la fuerza social, es decir, de la fuerza física, intelectual y económica de todos, para obligar a los demás a hacer lo que a ellos les plazca. Okay. Esta parte es esencial. Hasta acá, ¿sí? Donde dice, entonces, gobernantes o gobierno es la fuerza tanto física, intelectual y económica de todos para obligar al resto, como él dice, a hacer lo que les plazca, ¿sí? Gobierno es la fuerza, el poder de una sociedad utilizado para un beneficio de unos pocos. Más o menos lo que entiendo. Evidentemente, vestidos opuestos como funcionarios. Sigo. Y esta facultad constituye en concepto nuestro el principio gubernamental, el principio de autoridad. El principio de autoridad. Más, ¿cuál es la razón de ser del gobierno? ¿Por qué depositar en varios individuos la libertad y la iniciativa propia? ¿Por qué proporcionarles esa facultad de valerse de la voluntad de cada uno para que de ella dispongan según les acomode? Puedan, con alguna apariencia de razón, reemplazar a la masa y atender todos los intereses de los hombres mejor que pudieran atenderlos ellos mismos. Son infalibles e incorruptibles hasta el extremo de poderles fiar. Con alguna prudencia, la suerte de cada uno y la de todos, confiando en su ciencia y en su bondad. Las preguntas que hace Rico. Entonces, continúo. Y aun cuando existen hombres de una bondad y un saber infinitos, y aunque por una hipótesis que no se ha realizado nunca en la historia y que a nosotros nos parece de imposible realización, el poder gubernativo fuese comendado a los más capaces y mejores entre los buenos. ¿Añadiría la posesión del gobierno alguna cosa a su potencia benéfica? ¿No la paralizaría y destruiría más bien por la necesidad en que están todos los hombres en las esferas del poder de ocuparse de innumerables cosas que no entienden y sobre todo de emplear la mejor parte de su energía en mantenerse en el poder? Contentar a los amigos, tener a raya a los descontentos y someter a los rebeldes. Sí, esa es la pregunta que hace Rico. Bueno, y no es esto todo. Buenos o malos, sabios o ignorantes, ¿qué son los que gobiernan? ¿Qué es lo que los indica para función tan elevada? Se imponen por sí mismos en voluntad del derecho de guerra, de conquista o de revolución. En tal caso, ¿quién garantiza al pueblo que se inspirarán en la utilidad general? Pero, si todo es asunto de usurpación, no resta a los vencidos y a los descontentos otra cosa que la apelación a la fuerza para cambiar la marcha del juego. ¿Son los elegidos entre una cierta clase o partido? En este caso, triunfarán sin duda alguna los intereses y las ideas de aquellas
de aquella clase o de aquel partido, y la voluntad de los intereses de los demás serán sacrificados. Son, en fin, elegidos por sufragio universal. El único criterio entonces es el número, el cual no es una prueba ni de razón, ni de justicia, ni de capacidad. Los elegidos serán siempre los que mejor sepan engañar a la masa y a la minoría, que puede hallarse constituida por la mitad menos uno, quedará lo mismo que antes, destinada al sacrificio. Y esto sin contar que la experiencia ha demostrado la imposibilidad de hallar un mecanismo electoral por el que los elegidos sean por lo menos representantes verdaderos de la mayoría. Ok, duro, duro, rico, ¿no? Llegó y, o sea, atacando fuerte. Entonces yo creo que podría dejar hasta el momento acá. Tampoco espero, o sea, tampoco deseo extenderme mucho. Pues ya subiré más tarde el video. Por el momento yo creo que voy a dejar hasta acá. El siguiente punto va a ser misión del gobierno, ¿no? Siguiente acápite. En este video, en esta parte, en este fragmento de la lista del libro que voy a hacer, o sea, de los acápites del índice de este libro, tocamos dos. En este video tocamos dos. Ya en el siguiente video pues miraremos cuántos acápites o cuántos puntos se llevarán a cabo. Espero les haya gustado. Les agradecería mucho si pues pudieran compartirlo con sus amigos, familiares o conocidos y le dieron un like. Entonces, y muchísimo apoyo. Muchísimas gracias por todo. No se olviden, por favor, si desean, evidentemente, seguir este canal para así pues seguir subiendo este contenido. No se les olvide ver el anterior video para que más o menos tengan un contexto al respecto del texto, valga la redundancia, y pues se puedan guiar mejor. Entonces, hasta luego, que tengan buen día y salud y que viva la anarquía.